RedLano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en una sesión de RedLano. Es un gusto estar aquí y más acompañado a todos ustedes. Yo voy a abrir un poco la controversia respecto de cuáles son los desenlaces óptimos para medir en pacientes con gliomas de alta gradación, específicamente con glioblastomas, y cómo debemos tomarlos e interpretarlos a la luz de la información que tenemos hoy en día. No es para nadie desconocido, y más después de la presentación del Dr. Batchelor, la enorme controversia que tenemos en la actualidad después de la publicación del RTOG o de la presentación del RTOG y del AVA-glio. Entonces voy a tratar de hacer un resumen de por qué la supervivencia libre de progresión podría ser un desenlace interesante, obviamente más para el escenario de la enfermedad recurrente, pero también por qué podría interpretarse en algún sentido con el escenario de la enfermedad temprana que está empezando y que va a iniciar su tratamiento desde el principio. Muy bien. Este es un estudio no muy reciente que se publicó en el año 2007, donde se hizo una proyección lineal tratando de más o menos valorar qué ocurría con los desenlaces que se extrapolaban desde el principio de la enfermedad y que permitían cuantificar cómo iba a ser el comportamiento del glioblastoma. Ustedes saben muy bien, hay un principio básico que tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad, y es que no se comporta como los tumores que tienden a cronificar y que conocemos en la actualidad, digamos el cáncer de pulmón portador de mutaciones en el EGFR o el cáncer de mama en muchos de sus escenarios. Esta es una enfermedad de alta letalidad, es una enfermedad donde la relación entre la incidencia y la mortalidad están extraordinariamente próximas, y si hacemos un cálculo relativo fácil de entender, más o menos esa relación está alrededor de 0.86, lo que quiere decir que cerca del 86% de los pacientes que se diagnostican en el periodo mueren en la misma transición temporal por la progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que los desenlaces a los cuales estamos habituados en oncología probablemente no se extrapolan a estas patologías. Lo mismo ocurre con el carcinoma de páncreas y con otras enfermedades que son muy agresivas y que tienen una biología tumoral muy parecida a lo que ocurre con el glioblastoma, que ustedes saben muy bien que hoy en día lo denominamos el blanco en movimiento. Lo que quiere decir que tratar de controlar o llevarnos a ese desenlace que es la supervivencia global es mucho más difícil. Este es un estudio que acuñó 1.348 pacientes con glioblastoma, incluyendo evaluación de desenlaces de experimentos clínicos fase 2 y 3 entre 1980 y el 2002. Lo que se encontró era que había una correlación muy próxima entre los dos desenlaces, entre la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Esa correlación fue del 75%, y si ustedes observan la regresión lineal, aquí está el coeficiente para ella, pues están muy próximos, excepto para aquellos que tienen menos tamaño, que es una de las cosas importantes que vemos de forma regular en la tasación epidemiológica de este tipo de estudios. Lo mismo ocurría para los glioblastomas en recaída, y si se dan cuenta, pues se ponen más o menos alrededor de la misma línea, y la correlación entre los dos estaba más o menos alrededor del 88%. Esto hizo que se empezara a pensar que la supervivencia libre de progresión, y específicamente medida a un punto terminal, y ese punto terminal se especificó alrededor del sexto mes y del año, podía extrapolarse como un desenlace alternativo, que es lo que todos conocemos utilizando un anglicismo como subrogado, para los glioblastomas, tanto para los primarios, el momento en que se iniciaba la intervención, como al momento en el cual había la recurrencia y se utilizaban en proyección otro tipo de intervenciones. Posteriormente se hicieron dos metaanálisis adicionales, uno de ellos se publicó en 2008, otro más en el 2010, y adicionalmente este que todavía no está publicado, pero que hay una presentación en una reunión en los Estados Unidos que tiene que ver con farmacología, donde ustedes observan que lo que hicieron fue la integración de 91 estudios, en este caso se incluyeron 7.027 pacientes con un número bastante significativo, y lo que se encontró de la evaluación y de la integración de toda esa información fue una reducción del 10% en la supervivencia libre de progresión, en el riesgo de progresión de la enfermedad, lo que llevaba a una modificación en el 7.6%, más o menos 0.8% en el riesgo de reducción de mortalidad. Eso se traduce en una forma muy sencilla, y lo que ustedes observan aquí es que para los estudios de primera y de segunda línea se mantienen entre los intervalos de confianza los resultados para la supervivencia libre de progresión en correlación con la supervivencia global.
Lo que quiere decir, nuevamente, que la información respecto de la supervivencia libre de progresión, específicamente 6 meses, se correlaciona de forma directa con la supervivencia global. Y es una de las enormes discusiones que van a venir de aquí en adelante para los estudios que tienen que ver con primera línea, particularmente con el uso de antiangiogénicos en ese escenario. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la supervivencia libre de progresión en este escenario en los pacientes con glioblastoma? Definitivamente miden mucho más fácil el desenlace, lo que ocurre con la enfermedad, en especial cuando tenemos que hacer modificaciones muy tempranas y en forma gradual, digamos como paquetes, que es lo que ocurre en la actualidad con los glioblastomas. En relación a la evaluación de imágenes, y más cuando hay una estandarización que es correcta en la actualidad con los criterios de la RANO, que creo que incluyen bastante mejor lo que ocurre con pseudoprogresión, pseudorespuesta. Ahí tenemos algo más digamos, de efectividad del uso. Y adicionalmente se utilizan más o nos permiten saber con mayor facilidad qué ocurre con los desenlaces más rápidamente. Los estudios pueden tener muestras más pequeñas, se correlacionaron en los metaanálisis que mencionaba y adicionalmente podrían extrapolarse para los tratamientos en primera línea. ¿Cuáles son las desventajas grandes de utilizar la supervivencia libre de progresión como escenario o como desenlace primario para evaluar el resultado de los estudios de glioblastoma en primera línea? No está estandarizado, que es una de las cosas importantes, y no refleja el curso de la enfermedad a un largo plazo. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad y que estamos empezando a ver con el uso de los antiangiogénicos es el entrecruzamiento. Y como ya van a ver con el ejemplo que vamos a utilizar, en los dos estudios grandes, tanto el del ARC-TOG como el ABAGLIO, un entrecruzamiento importante que hace que no sea modificable el conocimiento respecto de la supervivencia global, o sea, se altera por completo, y es lo mismo que ocurre con otras enfermedades que estamos viendo en la actualidad. Y la otra cosa es, como ustedes ven aquí, no permite controlar el sesgo temporal, que es una de las limitantes importantes en este tipo de estudios. Esta es una figura a la que muchos de nosotros tenemos referencia temporal, en mi caso en la niñez, y es un comparativo de lo que ocurre en la actualidad respecto de los dos estudios. O sea, tenemos evaluaciones discordantes, un cálculo que da una P positiva para el estudio del ARC-TOG respecto de la supervivencia libre de progresión, pero que no alcanza esa línea que se había estimado para el tamaño muestral, utilizando un corte que está muy próximo al 40% para diferencia en la reducción del riesgo de progresión, que es bastante alto de forma regular para lo que encontramos en glioblastomas, donde normalmente ese punto de corte se encuentra entre el 20 y el 25%, que es una de las cosas sin lugar a dudas a discutir. Esta es una propuesta bastante interesante que respecta y que tiene que ver con el comportamiento de la enfermedad después de la exposición a los antiangiogénicos. Si miramos lo que ocurre en primera línea y podría extrapolarse a lo que sabemos en la actualidad en enfermedad en recurrencia y progresión, si ustedes observan en este caso con los tratamientos clásicos, en especial con las quimioterapias que teníamos antes de la aparición de los antiangiogénicos y en particular del bevacizumab, se exponían y había un periodo temporal un poco más prolongado hasta el momento de la muerte después del uso de la quimioterapia convencional en segunda línea, cuando hablamos de enfermedad recurrente. No obstante, lo mismo no ocurre cuando los pacientes se exponen al bevacizumab. Y quienes hemos sido usuarios pesados de este tipo de medicamentos en pacientes con glioblastoma, observamos de forma regular lo que ustedes ven acá abajo. El paciente en enfermedad recurrente se expone al antiangiogénico, hay un periodo relativamente prolongado hasta la progresión, como ya lo veíamos en los estudios que previamente nos mostraba el Dr. Batchelor, pero al momento de suspender el antiangiogénico, por una cantidad de mecanismos que tienen que ver con las descripciones tempranas de Ferrara, sabemos muy bien que el periodo temporal entre el momento de la progresión y la suspensión del antiangiogénico y la muerte es mucho más corto, y eso podría alterar la supervivencia global en los estudios de primera línea. Y es una de las cosas que creo que vale la pena discutir cuando se tenga en cuenta por qué pasó lo que pasó y por qué tenemos la pelea entre Rocky y el hombre de negro, respecto de qué va a ocurrir con los estudios de primera línea y cómo los vamos a interpretar. Esta es la disposición del ABAGLIO. No voy a hacer y ahondar en la distribución del estudio porque creo que el Dr. Batchelor ya lo mencionó. Simplemente mencionar cómo se hicieron las presunciones estadísticas. Aquí el cálculo para la supervivencia libre de progresión, si ustedes observan, se hizo más o menos para 7 meses con una presunción del HR, como lo ven acá, para una reducción cercana más o menos al 24% y una diferencia de 9.1 meses con lo que conocemos de forma regular. Y la supervivencia global, que es lo que ustedes observan acá, 14 meses, 0.80, una reducción del riesgo de mortalidad de más o menos el 20% y una diferencia de 18.3 meses donde ya sabemos que el desenlace fue claramente negativo. Esta es la distribución de los pacientes, que fue absolutamente homogénea, no hubo diferencias entre ellos.
la exposición al tratamiento, que es lo que ustedes observan acá, el número de pacientes que han completado la radioterapia, esto más del 90% de la dosis, que fue homogéneo entre los dos grupos, el uso de la fase concurrente con la temozolomida, que fue 89.7 y 89.9, que también fue similar. Aquí el momento en el mantenimiento con la temozolomida hasta completar el sexto ciclo, que fue 37 y 64, fue un poco mayor para el bevacizumab. Es una de las discordancias interesantes, o sea, se pudo lograr llegar un poco más adelante en ese brazo, que creo que es una de las cosas interesantes, y lo que ustedes ven acá después de la evaluación. Este fue el desenlace primario o el codesenlace primario que se tuvo en cuenta para la evaluación de positividad del estudio, y lo que ustedes veían de la descripción que nos hacía el doctor Batchelor previamente, que son las diferencias entre las curvas: 6.2 meses para la intervención sin el uso del antiangiogénico y 10.6 meses para el otro, para la inclusión del bevacizumab con una P que fue francamente positiva y adicionalmente una reducción del riesgo relativo que está cercano al 40%, que es bastante llamativo para este tipo de estudios. Esto cubre el principio de que si utilizamos el bevacizumab probablemente estamos reparando el nicho vascular que está alterado desde el principio, y al mismo tiempo disminuimos esas alteraciones que se encuentran dentro de la barrera hematoencefálica inducidas por la radiación, al mismo tiempo afectadas por la exposición a los agentes alterados, digámoslo así en cierta forma, inducidos por la progresión tumoral. En este caso, el desenlace para el análisis de la supervivencia libre de progresión en la evaluación por subgrupos favoreció el uso del bevacizumab y no la contraparte cuando se incluyó el placebo. Lo que ustedes ven aquí para la evaluación independiente de la supervivencia libre de progresión, que de forma regular se reduce más o menos en un 20%, lo que ocurrió idéntico, 4.3 a 8.4, no obstante, si ustedes observan, la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad para el HR se mantuvo igual y la P se mantuvo también dentro del rango de positividad. Y si observamos las alteraciones relacionadas con la calidad de vida en perspectiva de deterioro, que ya vimos que globalmente favorecen la introducción del antiangiogénico respecto de la negativa que se encontró en el ART-TOG, pues ven una cantidad de P's positivas respecto de la evaluación global del estado funcional, digamos, de salud, la funcionalidad social, la capacidad para determinar o disminuir el déficit de comunicación, adicionalmente el déficit funcional físico, la disfunción motora, y en respecto en global, en calidad de vida, el medicamento o el uso del bevacizumab en introducción dentro de la plataforma inicial propuesta por Staub y colaboradores parecía francamente positivo. Si miramos adicionalmente lo que ocurría a la presentación del deterioro en la salud en general y a la presentación de nuevos síntomas que afectaran como desenlace primario la calidad de vida, pues van a observar que también hay diferencias, sin la introducción del antiangiogénico desde el principio, que fue más o menos alrededor de 4 meses, y una diferencia ponderal entre los dos de 2.4 meses a favor del antiangiogénico, donde ustedes observan que la P también se mantuvo estadísticamente positiva. Y esto es lo que ocurre por la medición de las escalas que utilizamos de forma nominal para de las destrezas y de la calidad de vida en los pacientes con glioblastomas, donde ustedes ven que en general, si cuantificamos a meses en la escala, pues fue mucho mejor el uso del bevacizumab respecto de la no intervención, en este caso el uso del placebo, para mantener el beneficio en cuanto a las diferencias globales que se encontraron. Una de las mediciones sencillas que solemos hacer en oncología y es la cuantificación del índice de Karnofsky. Ustedes observan aquí que la diferencia entre los dos grupos es al momento de la deterioro, una extensión hasta el 9º mes para los pacientes que se expusieron al antiangiogénico y únicamente hasta el 6º mes, 3 meses de diferencia para mantener el beneficio en calidad de vida entre los dos grupos, y lo mismo para la descontinuación de los esteroides, que fue una de las cosas interesantes que se vio entre los dos estudios. Ustedes saben que la gran mayoría de nuestros pacientes se mantienen dependientes a la dexametasona, incluso hay estudios utilizando corticorrelina para tratar de disminuir el consumo y beneficiar la disminución de las alteraciones que se encuentran en la barrera hematoencefálica para poder mediar las alteraciones no solamente físicas, sino también metabólicas inducidas por los esteroides, especialmente a nivel muscular, y ustedes observan que aquí la capacidad para disminuir la cantidad de esteroides consumidos pues fue mucho mayor en el grupo que se expuso al bevacizumab. Aquí el uso de los esteroides pero expresado en tiempo, o sea en capacidad de disminuir ese consumo de esteroides respecto de no poderlo hacer, 12.3 meses en el grupo expuesto al bevacizumab versus 3.7, con una P que fue claramente positiva igual. Y la contraparte, que es el otro boxeador que tenemos en conjunto en la actualidad para tratar de valorar las diferencias en esa primera línea de intervención. Este es un estudio independiente, el otro patrocinado por la industria farmacéutica, en este caso por Roche.
Las diferencias, particularmente para la estratificación, en este caso se hizo por la metilación del promotor de la MGMT y adicionalmente se requería que hubiera tejido con la intención de poder hacer una firma génica para tratar de modular y de mediar el encontrar factores que permitieran predeterminar cuáles pacientes se beneficiarían más del uso del bevacizumab en primera línea. Entre los dos segmentos grupales, aquellos que se expusieron y no se expusieron, no se encontraron grandes diferencias. Y aquí vienen las grandes discusiones respecto de este estudio, que creo que, y lo mismo del anterior, que creo que vale la pena tener en cuenta. En este estudio, como lo mostraba y lo decía previamente, se seleccionó un corte superior para la supervivencia libre de progresión como desenlace alterno al primario, porque adicionalmente se incluyó la supervivencia global, teniendo casi un 40%, lo que quiere decir que teníamos que sumar casi 2 ceros más a la P, lo que es claramente inusual para una enfermedad de alta letalidad. No obstante, el estudio estuvo muy bien conducido y vale la pena entrar en la crítica de cuál de los dos lleva el mayor peso, y creo que las únicas diferencias las vamos a encontrar con una de las propuestas que van a ver más adelante, y es hacer quizás un metaanálisis de casos individuales sumando los dos estudios para tratar de llegar a un desenlace puntual final que nos permita conocer si definitivamente podemos utilizar o no con tranquilidad el bevacizumab en primera línea. Estos fueron las características respecto de la estadística incluida en el estudio, que creo que pues, es más o menos similar a lo que ya les acabo de describir. La distribución de la toxicidad, obviamente favoreciendo de forma negativa a los expuestos al bevacizumab, en especial por la presentación de hipertensión, a lo clásico que ya conocemos en oncología, trombosis o enfermedad tromboembólica, alteración respecto de la cicatrización, perforación gastrointestinal sin que hubiera diferencias, hemorragia y adicionalmente presentación de neutropenia. ¿Qué se encontró de forma sustancial? Esta es la curva, lo que ustedes ven para la supervivencia global, y como ya lo mencionaba el doctor Batchelor, no hubo diferencias entre los dos grupos, aquellos expuestos al bevacizumab y no expuestos al antiangiogénico. La diferencia fue 16.1 para 15.7, con una P que no fue estadísticamente positiva, y la diferencia para la supervivencia libre de progresión, que lo que llama mucho la atención es que se parece muchísimo a lo encontrado en el abaglio, 10.7 versus 7.3, con una P que no fue estadísticamente positiva, a pesar de ser lo que nosotros clásicamente conocemos en estadística o en bioestadística como positivo, por la cantidad de requerimiento en tamaño muestral para encontrar una diferencia que lo fuera. Los outcomes o los desenlaces reñidos o ceñidos a los subgrupos sin que hubiera ninguna diferencia, incluso en el grupo seleccionado y estratificado por la metilación del promotor de la MGMT. ¿Qué cosas son importantes y seguramente vamos a tener que explorar en un periodo relativamente breve de tiempo para poder saber más y tomar decisiones en la práctica clínica regular? Definitivamente los estudios ambos tienen fortalezas y debilidades y no nos permiten llegar a una conclusión más que cierta en la actualidad, en este momento, y como lo decía, creo que el abordaje más sencillo es hacer un metaanálisis. Lo que ustedes ven aquí, el entrecruzamiento, que fue 48% en el abaglio y cerca de 40% en el RTUG, no permite tomar decisiones claras respecto de la supervivencia global. Va a haber modificaciones temporales, eso ya está medido. Normalmente cuando el entrecruzamiento supera el 25%, la modificación esperada para la supervivencia global respecto de estadística simple dentro de lo que nosotros tenemos en las curvas o en el modelo actuarial del límite de producto, que es el Kaplan-Meier clásico, está más o menos alrededor de los 3 o 4 meses, y eso obviamente modifica de forma nominal los resultados y no nos permite tomar decisiones. Estas son las otras cosas que creo que vale la pena mencionar entre los dos estudios: cómo se midió y qué escalas se utilizaron para evaluar la calidad de vida. Son diferentes entre los dos y llama muchísimo la atención la divergencia que existe entre ambas propuestas, que es una de las cosas interesantes. Y estas son las preguntas abiertas que sin lugar a dudas se encuentran en la actualidad en boca de todas las personas que tenemos oportunidad de realizar neurooncología o de tratar pacientes con glioblastomas, y es: ¿será que hubo una carga a pesar del uso de una asignación aleatoria de ese 25% de pacientes que nunca responden a los antiangiogénicos en el estudio del RTUG? No lo sabemos. Creo que vale la pena saber un poco más de lo que se encuentra en movimiento, que es esto que ustedes observan acá, respecto de si hubo o no modificaciones por progresión de enfermedad oculta que hubiera modificado o que se hubiera cambiado por la exposición al antiangiogénico. Y la otra cosa es, creo que lo más importante es en el momento tratar de obtener información consistente de la sumatoria de los dos estudios y adicionalmente de los estudios adicionales que ya nos presentó el Dr. Batchelor, para poder saber
¿qué vamos a hacer? La forma más sencilla desde una perspectiva epidemiológica es tener un estudio, como lo que ustedes ven acá, integrativo, que nos permita sumar los casos individuales de ambos experimentos clínicos y tratar de obtener un desenlace puntual. Yo de forma muy atrevida y vulgar me dejé llevar por la inocencia, digámoslo así, y sumé los datos, no caso a caso porque no los tengo, sino lo publicado, del Avaglio con el LAC-TOG, y lo que encontré para la supervivencia libre de progresión es un beneficio de 6.8 meses con un hazard ratio estandarizado utilizando este sistema que se llama Comprehensive Meta-Analysis, que es muy sencillo de utilizar y que está disponible en línea, encontrando un intervalo de confianza que va de 0.51 a 0.90 con una P que es estadísticamente positiva, a pesar de lo que ya veíamos del tamaño muestral descrito para el LAC-TOG previamente. Creo que necesitamos más información y sin lugar a dudas vamos a tener probablemente un quinquenio lleno de nuevas y lleno de nuevos y grandes resultados que nos permitirán tomar decisiones en un periodo de tiempo un poco más corto. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.